Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tener un tema acerca de drama y teatro en la iglesia, o dummies, o títeres, o muñecos, o lo que llamamos también ventriloquía en la iglesia. Se está viendo todas estas cosas en muchas iglesias. Entonces, el Señor me ha inquietado acerca de que hable de este tema, pues es importante. Y los que vayan a oír y ver este video, para que lo analicen, ya sean de otras denominaciones, de otras iglesias, aún de la Iglesia Católica Romana, mis familiares y amigos que vean de pronto esto para que sepan que eso no es de Dios, la ventriloquía o la payasería, ninguna cosa de esas, o los dramas o teatros en la iglesia, o la ventriloquía no es nada de Dios. Todo eso va en contra de la palabra del Señor. Entonces, aquí, como sabemos, estamos presentando temas bíblicos. Este es un tema bíblico. Entonces, antes de comenzar este tema, como siempre tenemos la costumbre, los invito a que tengamos una palabra de oración, de manera de que podamos ser guiados por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea que nos guíe en este tema. Vamos a orar para que comencemos. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina, para que siempre estén conectados con el contenido de este canal y que les lleguen a ustedes los videos. Vamos a orar. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, ahora que nos dedicamos a desarrollar este tema, Padre misericordioso, imploramos el Espíritu Santo en la presencia en este lugar. Y por eso te pedimos a ti, Padre, que estás sentado en el trono del lugar santísimo, allá en el reino de los cielos, en el cielo, que en tu trono, que nos envíes el Espíritu Santo. Señor Jesús, intercede ante el Padre para que nos envíe el Espíritu Santo a este lugar y también los santos ángeles y al lugar donde van a oír y ver este tema, y tome cerebro, corazón y mente de cada instrumento, de este instrumento humano y todos y cada uno de los que vayan a ver este video, de manera que podamos entender este tema tan importante y que seamos dirigidos por tu Espíritu Santo. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Vamos a desarrollar este tema tan importante acerca de drama y teatro en la iglesia adventista del séptimo día, y estos son cosas que son engaños de ¿quién? De Satanás. Dice en Colosenses capítulo 2 versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces, vamos a estudiar por la historia, por la Biblia y por el espíritu de profecía de que esto no agrada a ¿quién? A Dios. El teatro en la iglesia y el drama no se debe de hacer, ni los dummies, ni títeres de ninguna especie, ni muñecos, ni mucho menos la ventriloquía. Entonces vamos a mirar lo que nos dice Evangelismo, página 197. La pasión dominante de Satanás es pervertir el intelecto y hacer que los hombres anhelen los espectáculos y las presentaciones teatrales. Eso es lo que le agrada a ¿quién? Al enemigo, no a Dios. Debemos mantenernos tan alejados de lo que tenga ribetes teatrales y de lo que tienda a lo extraordinario, como Cristo se mantuvo alejado de estas actitudes en su obra. Lo que llama la atención y excita no es religión. O sea, Jesús nunca hizo dramas teatrales ni nada de esas cosas para presentar su mensaje. Él siempre lo hizo con la palabra de Dios, y así y escrito está. Dice: no hubo falsedad ni teatralidad en lo que Jesús hizo. En las reuniones no se debe hacer nada de naturaleza teatral. Consejo sobre salud, página 481. Nuestro éxito depende de que llevemos a cabo la obra con la sencillez con que Cristo la realizó, sin introducir en ella ninguna actividad teatral. Evangelismo, página 97. A Dios no le agrada
el gran gasto de recursos que usted hace para anunciar sus reuniones y por la ostentación que realiza en otros espectáculos, en otros aspectos de su trabajo. O sea, para presentar las cuestiones teatrales se gasta plata en títeres, en muñecos, en poner en plataforma estrellas, bombas y de todas las cosas para hacer cosas teatrales que no se deben de gastar los dineros que llegan a la iglesia en estas cosas. Entonces vemos claramente que cuando ponen de pronto que es que los aventureros y eso ponen un letrero, los conquistadores, eso ponen un letrero que exhibe y todo esto, y estrellas de Tamuz, representaciones de Tamuz, todas estas cosas, o árboles de Navidad, bueno, todas estas cosas ingieren un gasto de dinero y no se debe de hacer eso. Entonces vamos a mirar por la historia acerca de la ventriloquía. Dice, o sea, nada teatral. La ventriloquía es teatro y muchas cosas. Y vamos a mirar cómo, pero ¿qué es la ventriloquía y por qué llegó a nuestro mundo? Dice, la historia de la ventriloquía. Historia de la ventriloquía. Visión general creada por... La historia de la ventriloquía es antigua y se remonta a la Grecia. ¿Qué? A la Grecia, o sea, al imperio greco-romano. Clásica, donde los ventrílocuos eran conocidos como engastrimics originalmente. La ventriloquía era una práctica religiosa o ritualística utilizada para comunicarse con los muertos. Tremendo, oiga lo que está diciendo aquí. Espíritus y predecir el futuro. La ventriloquía se usaba para esto en la Grecia clásica. Entonces, con el tiempo, se convirtió en una forma de entretenimiento, especialmente en vodevil y en music hats. Orígenes. Antigüedad. Los griegos creían que los ventrílocos podrían hablar con los espíritus a través de sus estómagos, donde se instalaban las voces de los muertos. Oiga lo que es esto acerca de la ventriloquía y usar un muñeco. Tremendo. Esto por eso hay que estudiar la historia y hay que estudiar las cosas para poder saber qué es lo que tenemos que presentar en la iglesia. Pastores y ministros, ancianos de iglesia, diáconos de iglesia que son responsables de mirar qué es lo que se deja pasar a la plataforma y qué es lo que se hace. Y ancianos de iglesia y pastores. Y aún los ministros. Religión y ritual. Esto lo estamos estudiando acerca de la historia. En la Grecia antigua, la ventriloquía era practicada por los profetas y sacerdotes, o sea, pero no eran del pueblo de Dios, eran de la Grecia. Y dice, como Pitia de Delfos, o sea, Pitia de Delfos, para recibir oráculos del oráculo de Delfos. Tremendo, esto es una cosa, o sea, es idolatría y todas estas cosas. Otros pueblos fuera de la Grecia clásica. La ventriloquía también se encuentra en otras culturas como los pueblos Zulú, Inuit y Maori, donde se utilizaba en rituales y ceremonias. Euríclides de Atenas fue uno de los ventrílocos griegos más destacados en sus honores. Los ventrílocos fueron conocidos como Euríclides. Desarrollo de esto. Vodevil y music hats. Los ventrílocos la ventriloquía se convirtió en una atracción popular en los espectáculos de variedades en Estados Unidos y Gran Bretaña durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Espectáculos itinerantes. Muchos ventrílocos trabajaban en espectáculos de variedades itinerantes, donde presentaban sus actuaciones a diferentes ciudades y pueblos. Personal
o personalidades destacadas. Artistas como Thomas Montrey, Clare y Edgar Allan Poe fueron conocidos por su habilidad en la ventriloquía, generando gran interés en el público. O sea, los ventrílocos con el muñequito generan ¿qué? Mucho interés. Pero primero se hacía para consultar a los muertos. Ahora ya lo utilizaron para hacer reír a la gente y para hacer circos. Transición a la televisión. Esto también fue pasado a ¿qué? A la ventriloquía. En la segunda mitad del siglo XX, la ventriloquía se trasladó a la televisión con programas como The Edgar Allan Poe Show, el Edgar Allan Poe Show, el Charlie Chaplin Show, donde los ventrílocos presentaban sus actos a través de la pequeña pantalla. Charlie Chaplin, ahí hablaban mucho con los ventrílocos, o sea, los ventrílocos con el muñequito. Relevancia actual, ya para hoy en día. Entretenimiento, o sea, la ventriloquía es un entretenimiento y eso lo quiere meter ¿a dónde? En la iglesia, y tenía que ver con el consultar a los muertos. Entonces dice aquí, la ventriloquía continúa siendo una forma de entretenimiento popular en todo el mundo, con artistas que utilizan la técnica para generar risa y sorprender al público. En la iglesia, cuando una vez hicieron esto, entonces salieron unas damas diciendo que ellas se habían quedado así, abiertas los ojos, claro, porque es que eso dice aquí que es para sorprender al público, o sea, se la sorprendieron con esa cuestión un ministro que se puso a predicar con un muñeco. Entonces, y los niños eran así, claro, lógico, porque eso es espiritismo, eso es algo que cautiva a la persona. Vaya a ver cuando les predican de alguna otra cosa a los niños y son brincando y jodiendo y molestando en la iglesia, porque están predicando el verdadero mensaje. Pero cuando están con esto, como a ellos les encantan los muñequitos y como los ponen los muñequitos en el celular y en el televisor, entonces son así. Pero eso no es cosa de quién, de Dios. Y a las mujeres se cautivan, porque las mujeres se cautivan fácil. Satanás engañó a Eva haciendo hablar una serpiente. Entonces ellas se cautivan. Habilidad y técnica, o sea, un ventríloco tiene que tener habilidad y técnica. Los ventrílocos deben tener una excelente técnica para controlar la voz y los movimientos de los títeres. O sea, no se deben de utilizar títeres en la iglesia, así como una gran habilidad para el diálogo y la comedia. O sea, es un diálogo y comedia. La gente se reía, la gente se ríe en la iglesia cuando ven todas estas cosas. Y son pendientes para ver cuando hacen una payasería para reírse. Y el ventríloco hace la payasería para que se ría. El ministro o el que está presentando eso con el muñeco. O los títeres en la escuela sabática que para el cuento de los niños. Todo eso es diabólico. Misterio y fascinación. La ventriloquía sigue generando misterio y fascinación en el público, quienes se asombran de la capacidad de un ser humano para hacer hablar un objeto inanimado. O sea, las personas no miran tanto al ser humano, sino que miran ese muñeco. Y también al ser humano, pero es una habilidad. Y entonces también quieren ellos también hacer lo mismo. Esto acerca de la historia de la ventriloquía. O sea, la ventriloquía comenzó para comunicarse con ¿qué? Con los muertos, para comunicarse con los muertos. Luego pasó a ser comedia y todas estas cosas. Y entonces la gente hoy en día cree que eso no tiene ningún problema y entonces presentan esto. Vamos a mirarlo desde la perspectiva del comentario bíblico adventista. Comentario bíblico adventista nos habla de la siguiente manera. En Levíticos capítulo 19, versículo 31, nos habla de la siguiente manera. Levíticos capítulo 19, versículo 31. Levíticos 19, 31 nos habla de la siguiente manera. Entonces vemos en la historia que cómo comenzó la ventriloquía en la Grecia y cómo lo identificaban también en la Biblia, porque esto es bíblico. 19:31, y con el comentario bíblico adventista lo vamos a hablar.
No os volváis a los encantadores, o sea, dice aquí que entretiene o encanta, el que hace la ventriloquía o trabaja con estos títeres en la iglesia. Y eso tiene que ver con el espiritismo moderno. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni a los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Miremos lo que nos está diciendo la palabra de Dios. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, no nos contaminemos con esto, ministros, pastores, en la iglesia, personas que no conocen, porque ese día o el día de se le hizo una reunión al teólogo, al ministro, al que hizo todas estas cosas, y las mujeres estaban encantadas. Y había un hermano también que lo felicitó por esto. Pero yo no lo critico, sino que le quiero es para que él estudie y te estudiemos, para que no estemos felicitando, porque Jehová nos está diciendo que no hagamos cosas con esto. Y entonces hay personas que no estudian y entonces ven esto muy un espectáculo muy hermoso y entonces felicitan que es que a la persona. Y no sabe que se están haciendo. Mire lo que está diciendo la palabra del Señor, que esto es claro. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no os consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, no felicitemos a una persona de estas por eso. Claro, lógico, yo entiendo que muchas personas en la iglesia no estudian, porque no estudian, es que no estudian nada. Aún ni pastores estudian esto, ni ministros, nada, sino que van y presentan un tema y no siquiera averiguan acerca de estos títeres y muñecos y las formas teatrales y todas estas cosas, no lo averiguan en el espíritu de profecía, porque muchos no quieren a Elena G. de White, ni quieren el espíritu de profecía, ni nada. Pero entonces aquí lo vamos a desarrollar. Entonces vemos claramente que lo que está diciendo Levíticos capítulo 19, 31 en comentario bíblico adventista, los encantadores, o sea, la palabra, los encantadores, la palabra de Obot, literalmente odres, como en Job 32, 19 nos dice de la siguiente manera. Job 32, 19. Vamos a mirar qué nos dice Job 32, 19. Job 32, 19 aparece la palabra literalmente odres. En Job 32, 19 nos dice de la siguiente manera. Job 32, 19 nos dice: de cierto mi corazón está como el vino, que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Entonces la palabra de Obot, literalmente odres, como en Job 32, 19, aquí aparece esta palabra por primera vez en la Biblia. El hecho de que se use esta palabra para designar a los mediums espiritistas, ¿a los qué? Medios espiritistas que se menciona en Levítico 19, 31, dice muy claramente, para haberse debido al timbre de voz que estos usaban. Dice, los medios espiritistas usaban una voz sonora, no natural ni clara, como la que podían producirse al hablar dentro de un odre o de algún otro, porque las personas hablan es con el estómago. Entonces, la transmiten y eso se oye como algo raro. Y entonces las personas se cautivan. Y esto es lo que, entonces, receptáculo, la palabra traducida susurran. En Isaías 8:19, esta es la palabra que se traduce como odre en Job capítulo 32, 19. Entonces, y que aparece como odres. La palabra susurran, que aparece en Isaías 8:19, lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 8, versículo 19. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Al hablar, que hablando de los espiritistas o de lo que estamos hablando acerca de los títeres o muñecos que se utilizan para esto. En Isaías 8:19 nos dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 8:19. Vemos por la historia que eso es para cautivar y para hacer reír a la gente. Y para ahora, pues últimamente, pero que antes era para consultar los muertos.
Hechos, Isaías 8:19 nos dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores o a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, vamos a armar un titiriteo para poder presentar un mensaje de Dios. No, no hay necesidad, dice. Significa, o susurrar, significa también murmurar, retumbar. Puede también significar meditar en voz alta, como si la persona estuviera hablando sola, en una voz baja, que parece un susurro, y así hacen los que utilizan este medium de los títeres y la ventriloquía para susurrar. Dios dice que no consultemos a estos susurradores. O sea, esto es espiritismo moderno. ¿Espiritismo qué? Moderno. Esto es lo que presenta la ventriloquía. En Salmos 143, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Salmos 143, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Salmos 143, versículo 5. Salmos 143, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Vamos a mirar. Salmos 143, versículo 5 nos dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Entonces vemos claramente que aquí nos está diciendo que el mismo versículo en hebreo usa otro verbo para describir la forma de hablar del medium. ¿Del qué? Del medium. Entonces, del medium en la BJ traduce los adivinos que visean y raumujean. En Isaías 29:4 nos habla también acerca de esto, de los medios espiritistas. En Isaías capítulo 29, acerca de la ventriloquía, 29, versículo 4 nos dice de la siguiente manera. 29:4 dice: entonces serás humillada, hablarás de la tierra, y tú hablas, saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Miremos lo que está hablando acerca de esto, que la palabra adivinos que bilbisean y raumujean, o la palabra zafat, se traduce también susurrar. Y en Isaías 38:14 nos habla de lo siguiente. En Isaías capítulo 38, versículo 14 también nos habla de lo siguiente. 38:14. 38:14. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Entonces aquí la palabra en Isaías, quejar, o sea, vemos que ahí se quejaba. En la Vulgata, en la Vulgata latina generalmente traduce la palabra obot, en el idioma hebreo, obot, por engastrimaut, ventriloquus. Mire lo que está diciendo, engastrimaut, ventríloco. La palabra traducida aquí de que habla Isaías 38:14 es ventrílocus. ¿Qué? Ventrílocus. En Isaías capítulo 38, versículo 14. Tremendo. Con lo que indica que la voz se proyecta desde el vientre en tonos graves y sepulcrales. Entonces vemos que esto de la ventriloquía no es cosa buena, ni es para presentarlo en una iglesia cristiana, ni los títeres, ni nada de esas cosas, porque no se debe de hacer nada con títeres. Así sea la persona que esté hablando y pongan un telón y comiencen a hablar por allá por detrás, pero todo eso son engaños.
El engaño viene de parte de ¿quién? De Satanás. Porque ¿cómo engañó Satanás a Eva? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. En el capítulo 3 nos habla de que, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Como que una serpiente hablando. Eso es un medio, medium, Satanás utilizó a la serpiente como un medium y el que habló fue Satanás, pero hizo hablar la ¿qué? La serpiente hablaba, pero no era la serpiente la que hablaba, sino ¿quién? Satanás, lo mismo que el ¿qué? Que el ventríloco, aunque aquí era una serpiente viva y el ventríloco hace hablar un muñeco muerto que no tiene vida, pero le hace cobrar ¿qué? Vida, pero aquí la serpiente no hablaba y le hizo ¿qué? Hablar. La ventriloquía viene desde el Edén. ¿De quién? De Satanás. Entonces vemos claramente que esto nos habla claramente, mi querido amigo y hermano de la iglesia adventista, ancianos, despertemos, pastores, leamos, estudiemos, porque es que esto es importante, porque no podemos dejar engañar ni al pueblo, ni a la grey, ni a nada. Entonces dice aquí que los ventrílocuos, con lo que indica que la voz se proyecta desde el vientre en tonos graves y sepulcrales. La ventriloquía se presenta fácilmente para los fines de la magia. Obout es una... ¿Para qué? Para los fines de la qué? De la magia. ¿Y eso qué? Eso es diabólico. Eso no es de Dios. ¿O es que Dios hizo magia? Dios nunca hace magia. Dios no es mágico. Dios es creador. Entonces, por eso nosotros no podemos estar con estas cosas, con los que susurran desde el estómago y dejándolo parar en plataforma y presentarlo como si nada fuera. Y dejando engañar a los niños y dejando engañar a la gente. Las personas dicen que con esto están llevando a los niños a Cristo. ¿A quiénes lo están llevando? A Satanás. No es a Dios. A las personas en la iglesia, ¿a quiénes están llevando con estos títeres y con todas las cosas y con la teatralidad? No es a Dios. Es a que miren a las mujeres teatrales que hacen teatro en la iglesia, que para enfocar una historia del rey David y de que cómo Jezabel se durmió en David a Jezabel, entonces hacen un drama, un teatro. ¿Quién dijo que eso era así? Pues si quieren formar teatro en la iglesia y quieren ser teatrales o quieren ser personas que pues entonces van para la televisión, pero no en una plataforma de cosas sagradas, y que fuera que a Dios le agradara esto, pues vaya y venga, pero a Dios no le agrada esto. Miremos, sigamos desarrollando este tema. Entonces miren lo que dice: con fines de la magia, la ventriloquía. Obot es una palabra femenina, plural, que quizás sugiere que la mayoría de los medium eran mujeres. Se usa la palabra obot para designar al espíritu que hablaba a través del medium. Según en la enseñanza bíblica, el medium no era poseído del espíritu, sino que lo poseía. La traducción literal de 1 Samuel 28:7, miremos lo que nos dice 1 Samuel 28:7. 28:7, cuando Saúl consultó una pitonisa. Miremos lo que dice aquí en 28:7. 28:7 nos dice de la siguiente manera: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya y por medio de ella pregunte. Y sus criados respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. O sea, que la ventriloquía, la palabra obot, viene y de las espiritistas. O sea, que eso es espiritismo. La ventriloquía es ¿qué? Espiritismo. Y ellas hacían aparecer como si hablaran, consultaran con los muertos. O sea, que ella tenía un espíritu de ¿qué? De ventriloquía. Para hablar como si fuera Samuel. Y decía que subían dioses de la ¿qué? De la tierra. Porque estaban consultando ¿a quién? ¿A quién estaban consultando? Saúl. ¿Samuel estaba vivo? No, Samuel estaba muerto.
y dice que subía de la tierra. Claro, que dice que murió y estaba sepultado. Y Satanás hizo toda esta ¿qué? O sea que la ventriloquía viene ¿de quién? Del diablo, hermanos. Todas estas teatralidades y todas esas cosas vienen del diablo. A Jesús nunca se vio haciendo teatro para presentar el mensaje del trigo y la cizaña y de todas estas cosas. Él no se vio ni haciendo figuritas. Nada, hermanos. Eso ahora se lo ha inventado el diablo y la gente que quieren ridiculizar ¿qué? El evangelio, la palabra de Dios. Satanás quiere ridiculizar el evangelio por medio del espiritismo moderno en este tiempo. Entonces miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Sería una mujer dueña de un espíritu, o según Isaías 29:4, que lo leímos muy claramente, la voz del fantasma salía de la tierra, o sea, la pitonisa de Endor vio a dioses que subían de la tierra. Como dice Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 13, dice de la siguiente manera: porque me has engañado, pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la ¿qué? De la tierra. ¿Y quién es el que sube a la tierra? ¿Quién es el que está haciendo esta teatralidad juntamente con la medium espiritista? Satanás. Esto para que vean que no es que uno se lo está inventando, sino que esto está escrito en la palabra del Señor, mis queridos amigos y hermanos y pastores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y miembros de iglesia, para que no sigan participando de este engaño en la iglesia y lo reprendan. Entonces dice aquí: Saúl se inclinó con el rostro a tierra para conversar con el espíritu que pretendía ser Samuel. Miremos lo que sigue diciendo acerca de esto. Comentario bíblico adventista. Los terafines, oigan, ¿los qué? Los terafines, o sea, los muñecos, o ídolos, o estatuas. Del Génesis capítulo 31, 19 nos dice de la siguiente manera. Génesis capítulo 31, versículo 19 nos habla de lo siguiente. Génesis 31, 19. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. 31, 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. O sea, qué bueno que los terafines o los ídolos. ¿Quién los hurtó? Raquel. O sea, se está hablando de los terafines. ¿Qué son los terafines? Parece haber sido usados al menos en algunas ocasiones y frecuentemente con la ayuda de la ventriloquía. Dice aquí: los medios en sus fingidas comunicaciones con los muertos. O sea, para eso, y lo está diciendo la historia, y lo está diciendo el comentario bíblico adventista a través de la interpretación bíblica. En Zacarías capítulo 10, versículo 2, lo vemos de la siguiente manera. Zacarías capítulo 10, versículo 2. Zacarías capítulo 10, versículo 2. Dice: porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor. Imagínese un ministro que va a ser pastor o un pastor presentando un tema de estos, llevando a la gente a vanos oráculos. Tremendo. Por eso uno tiene que estudiar para no dejarse engañar, mi querido amigo y hermano. Esto lo estamos viendo a través del comentario bíblico adventista y estamos viendo a través del espíritu de profecía que a Dios no le agrada ninguna de estas cosas. Se dice que los terafines han dado vanos oráculos cuando se les había hecho preguntas. Por lo menos en un caso, la palabra terafín se refiere a una estatua tan parecida a un ser humano que pudo engañar a los mensajeros que fueron enviados por Saúl. Esto lo encontramos en Primero de Samuel, capítulo 19, 12 al 27. Primero de Samuel, capítulo 19,
capítulo 19, 12 al 17. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Miremos. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera, una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniese David, o para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado? O sea, ¿qué son estos terafines o qué son estas estatuas o qué son estos muñecos? Una mentira, un engaño. Y enseguida engañan a los niños y engañan a la gente haciéndole creer que el animal habla o que el muñeco habla. Y decir que dan un mensaje del Señor. El Señor no necesita estas payaserías en la iglesia, ni estos titiriteros, nada de esas cosas. Entonces Saúl dijo: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? ¿Y a quién es el que traen ahí en esos ventriloquías, en esos muñecos? Al enemigo. ¿Quién es el enemigo de las almas? Satanás. Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, y si no, yo te mataré. Eso nunca se lo dijo David, sino que ella fue la que dijo: pues ven. Entonces vemos claramente, mis queridos amigos y hermanos, Iglesia Adventista, que esto es una ¿qué? Esto es un engaño. La ventriloquía es un engaño. Las cosas teatrales son un engaño. Novelas, como una novela, que representaciones de David, o que Mical como engañó, y entonces poner ahí a un muñeco y ponerlo con pelo de cabra y todo esto, hermano. No, eso ahí está en la vida real, eso pasó. Nosotros los técnicos tenemos que leer en la Biblia y decir: vea, esto es, ahí había un muñeco, pero no tenemos que hacer el muñeco y presentarlo allá y ponerlo en el, y entonces la mujer irá allá ante Saúl y hacer una obra teatral. Dios no está de acuerdo con esto, mi querido amigo y hermano. Maestras de escuela sabática que les gusta y les encanta hacer todo esto también. Dios no le agrada eso. Y ustedes no están llevando a los niños y padres. Aprendan para que cuando vean esto, le hablen a su maestra, a la maestra de niños de escuela sabática, y que digan: mi querida hermana y pastores, no haga eso, porque usted no está llevando a los niños a Cristo, los está llevando y los está engañando y los está llevando a Satanás. Porque para que ellos en la iglesia, en la casa, también estén viendo los muñequitos y por el celular y viendo a los Simpsons y a todas estas cosas que no tienen que ver. Porque les encanta ponerle los muñequitos a los niños. Eso no. Los muñecos no hablan. Los que hablan son los seres humanos. O los animales no hablan. Los que hablan son los seres humanos. Y el enemigo engañó a Eva por una serpiente. Entonces dice muy claramente que entonces los mensajeros enviados por Saúl, de modo que creyeron que era David, o sea, engañaron a estas personas viendo ese terafín o ese muñeco, en que estaba en la cama. Un ventríloco podría fácilmente, oiga pues lo que está diciendo, un ventríloco podría fácilmente simular una conversación con una imagen, con una imagen de manera tan realista como para convencer a supersticiosos de que estaba hablando a los espíritus de los muertos. O ponerle el predicador al vertico, al muñeco, o ponerle Jonás, Jonasito, o cualquier nombre. O que este es mi hijo,
¿Cómo así que y una persona que no está ni casada y que diciendo que Albertico es su hijo? ¿Cómo así? ¿Por qué se engaña a la gente? Y eso es un engaño y es sutil. Y la gente dice, no, eso es una payasería, y entonces se ríen. Pero eso no es ninguna payasería. Miremos lo que dice. Esto, aunque es payasería, sí, pero es una payasería diabólica. Y por eso nosotros no podemos estar viendo esos muñecos, muñecos y muñecos. Y no solamente los niños, la gente adulta lo ve uno en el celular pegado de un muñeco y viendo películas de muñecos y que los muñecos hablan. Eso es ventriloquía y eso es consultar a los muertos. Eso es una cosa tremenda. Y la gente ve que un muñeco con un cuchillo y hace y asesina y mata y todo eso. Hermanos, nosotros tenemos que salir de Babilonia. Pastores, enseñemos a la iglesia. Ancianos de iglesia, estudiemos todos estos temas y enseñémoslos. Para que la gente, y entonces cuando veamos esto en la iglesia, no lo permitamos. Miremos lo que sigue diciendo así, que convencen a los supersticiosos de que estaban hablando con los espíritus de los muertos, porque para eso era la ventriloquía y estos muñecos y todas estas cosas. Sería tan solo natural que el diablo controlase la palabra de un medium espiritista para que armonizara con sus propósitos. O sea, una persona que está predicando con un muñeco en una iglesia, Satanás lo puede usar para desviarlo de la doctrina. ¿Para desviarlo de la qué? De la doctrina adventista del séptimo día. Y lo puede usar y lo usa. Porque como la gente está concentrada y riéndose y gozando, y el diablo ahí mismo dice, aquí está la trampita y plaque, y ahí mismo lo que entrampa a la persona y lo pone para servidumbre de él. Mi querido amigo y hermano, no nos pongamos a jugar con el diablo. Nos pongamos a jugar con el diablo porque el diablo es mentiroso y es engañador. Bastante. Entonces vamos por la Biblia y por el comentario bíblico adventista y por la Biblia y por la historia de que a Dios no le agrada nada de teatro en la iglesia. No le agrada nada de estas cosas, mi querido amigo y hermano y hermana, que se cautivan y gozan con los títeres en la escuela sabática y con los dramas. A Dios no le agrada esto. Pastores, no dejen hacer esto. Ustedes que están pastoreando una iglesia, todo lo que se haga en una plataforma, un líder o todo lo que se haga en una plataforma y que sea diabólico, ustedes lo permitan. Ese pecado va sobre ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Y si uno como miembro de iglesia sabe esto y tampoco lo dice, también ese pecado. Por eso este instrumento humano, cuando ve alguna cosa, llama al pastor o llama al que sea y le dice, bueno, hermano, esto así no es. Y si se enoja, que se enoje. Y si no le gusta, que no le guste. Pero hay que decirle la verdad. Porque uno no puede ver una cosa de estas y callar. O ponerse a comentar con el otro, mire esto. No, ahí mismo ir a la rama, tan esto y ya. Esto no es así. Ir a la raíz del problema y bueno, hermano, esto aquí no se va a presentar más. Porque es que aquí estamos adorando a Dios. Y este no es el día del niño, ni el aventurero, ni de nada de las cosas, es el día del Señor y hay que respetarlo. Y una plataforma hay que respetarlo. Entonces, esto se está presentando para que nosotros verdaderamente sepamos cómo se administra una iglesia. Pastores, ustedes deben saber lo mejor. Ustedes estudian en las mejores universidades. Ustedes estudian todo. Pero espero que estudien también esto. Entonces vemos lo que nos fue la lectura bíblica o lo que leímos al principio. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos dice de la siguiente manera que le fue mostrado a Elena G. de White. En Colosenses 2.8 dice de la siguiente manera. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. ¿Y no según quién? Cristo. O sea, todo esto son rudimientos del mundo. ¿De dónde viene la ventriloquía? ¿De dónde viene la teatralidad? ¿De dónde vienen todas estas cosas? Los engaños de los maniquíes, de las estatuas, de los serafines, de los ídolos.
Y Dios dice que nosotros no podemos estar con estas idolatrías. No podemos estar con las ¿qué? Idolatrías. Miremos lo que sigue diciendo. Entonces, se me indicó que el pasaje de Colosenses 2:8 se aplica especialmente al espiritismo moderno. ¿Al espiritismo qué? Moderno, a esto, hermanos, queridos amigos y hermanos, pastores y ministros de iglesia y ancianos de iglesia. No permitamos estas cosas en la iglesia. No las permitan, hermanos. Yo no soy líder, como les digo, ni soy pastor, ni soy anciano, ni soy nada en la iglesia. Hace muchos años estoy en la iglesia y me han utilizado muy poco en la iglesia porque yo predico de todo esto. Y como cuando yo veo una cosa de estas en la iglesia, yo ahí mismo digo, no, señor, esto no. Entonces dicen, no pongamos a Rafael en junta ni en nada de estas cosas porque nos daña la guachafita. Porque yo en la guachafita no participo. Entonces, ponen a personas que no saben ni siquiera para qué es un diácono, qué es el ejercicio de un diácono, qué es el ejercicio de un anciano. O hay unos que saben, pero se hacen los que no saben y toman las cosas muy livianamente, pero no saben que con eso se están condenando también. Porque cuando uno tapa el pecado o no quiere descubrir el pecado, entonces uno es participante de él. Así es. Entonces se aplicaba especialmente al espiritismo moderno. Me fue mostrado que miles de personas afectadas por las filosofías de la frenología y el magnetismo animal han sido impulsadas a la incredulidad. Dice muy claramente, si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio por un demonio. Tremendo. Esto tiene que ver con el espiritismo moderno. Eso es espiritismo. Vanas sutilezas llenan la mente del pobre mortal. Se creen poseedores de un poder. O sea, cuando estas personas que hablan por la ventriloquía se creen poseedores de ¿qué? De un poder. Se creen poseedores capaz de realizar grandes obras y no sienten la necesidad de un poder superior. O sea, ellos dicen, porque ellos dicen que oran. Pero uno porque ore, una persona porque ore, si no está usando los métodos correctos como los usó Cristo. Porque ¿a dónde se vio Cristo usando todo esto? No. Él contó él contaba acerca de parábolas y utilizaba ilustraciones, pero tampoco traía el palo, ni traía la cruz, ni tenía... No, esas cosas no las traía él. Él hablaba acerca de todas esas cosas. Hablaba del trigo, pero no ponía, vea, este es el pedacito de trigo, pero ¿para qué? Si una persona no va a ver que es una espiga de trigo, o que es una espiga de arroz, o que es un palo de mangos, o que es un ídolo, o que fue como queda Jesús crucificado. Todo el mundo sabe eso. ¿Para qué tenemos que poner a Jesús crucificado y que entonces poner allá uno y que estaba así crucificado? ¿Para qué? Un drama de eso. Y entonces decimos que somos pedagogos y utilizamos que todas estas cosas para pedagogía, hermano. Cristo no fue pedagogo, Cristo fue una persona que presentó el mensaje claramente y sin necesidad de todas esas cosas. Entonces dice aquí muy claramente, sus principios y su fe son conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. O sea, esas cosas no son según Cristo, sino según el mundo. Jesús no les ha enseñado esta filosofía. Jesús no enseñó esa filosofía de pedagogías y todas esas cosas que vamos a hacer esto, que ilustraciones para los niños y vamos a poner títeres y vamos a hacer dramas y todas esas cosas, ¿no, hermano? Eso no lo hizo Cristo y nosotros debemos decir, ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también que hagáis. Nada de esta índole puede hallarse en sus enseñanzas. Él no dirigió la mente de los poderes mortales a sí mismo como si poseyese algún poder. Él nunca se dirigió con dramas y con teatralidad, ni con muñecos, ni con ninguna de las cosas, para que se dirigieran a él. Él todo lo enfocó y diciendo, es mi padre, yo nada hago por mi propia cuenta, todo lo hago porque mi padre lo hace en mí. Listo. Dice,
Mortales asimismo, como dice aquí, él no dirigió la mente de los pobres mortales a sí mismo, como si poseyese él algún poder. Siempre lo dirigía a Dios, el creador del universo, como fuente de su fortaleza y sabiduría, porque él aquí era un hombre, como nosotros, lo dirigió a Dios, el Padre. Lo que enseña, dice, Colosenses capítulo 2, 18, dice de la siguiente manera. Colosenses capítulo 10. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Eso, de utilizar un muñeco o de utilizar teatralidad, ¿eso es qué? Eso es de una mente carnal, hermanos. O sea, todavía es de una mente carnal. ¿Cómo ponen una maestra a hacer esto y a dirigir esto? ¿Cómo ponen una persona a hacer esto si es una mente carnal? Todavía no ha nacido del Espíritu, no ha nacido, se fue bautizado, pero no nació del Espíritu. No ha nacido del Espíritu Santo. Tiene remordimiento porque no tiene ni arrepentimiento ni conversión. Es un remordimiento que lo llevó a qué? Al bautismo. Dice claramente, se da una amonestación en Colosenses 2.18. En Colosenses 2.18 se da una amonestación especial. Los que enseñan el espiritismo se presentan en forma agradable y seductora para engañaros, y si escuchan sus fábulas, quedaréis entrampados por el enemigo, o sea, por el diablo, de la justicia, y perderéis ciertamente vuestra recompensa. ¿Cómo me voy yo a felicitar a una persona haciendo una cosa de estas? Y las hermanas, ay no, que yo quedé deslumbrada. ¿Cómo se van a deslumbrar, hermanas, por una cosa de estas? Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Dice muy claramente, una vez que os haya vencido la influencia fascinadora del gran engañador, estaréis envenenados, y su influencia mortífera adulterará y destruirá vuestra fe en que Cristo es el Hijo de Dios, y dejaréis de fiar en los méritos de su sangre. Los que son seducidos por estas filosofías se ven privadas de su recompensa por los engaños de Satanás. Tremendo. En esta era de generación, Satanás domina a los que se apartan. ¿A los que se qué? A los que se apartan de lo recto y se aventuran sobre terreno. Me fueron mostradas estas palabras de Colosenses 2.18, otra vez, lo dice 2 veces, muy claramente, Elena G. de Guay. En capítulo 2.18 dice, nadie os prive de vuestro premio afectuando humildad y culto a los ángeles, estremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Por su propia mente qué? Carnal. O sea, Cristo no se vio con estas cosas, hermano. Hermanas, por favor, ministros, pastores, reprendan el pecado. No es que la gente haga lo que quiera. Que es que me echan de la iglesia. Pues que lo echen, hermano, pero mire que si permitimos esto en la iglesia, entonces vamos a perder la recompensa. ¿Cuál es la recompensa que usted está esperando, querido amigo pastor? O este servidor, este instrumento humano. La vida eterna. Entonces tenemos que mirar muy bien claramente. Se me ha mostrado que algunos satisfacen su curiosidad y juegan con el diablo. Estas personas que están haciendo todos estos teatros y todas estas cosas en la iglesia, ¿están jugando con quién? Con el diablo. Tremendo. Esto no tiene que abrir, tenemos que abrir los ojos. Hermanos, si no abrimos los ojos, estamos... Miren lo que está diciendo el espíritu de profecía. No tienen verdadera fe en el espiritismo. Dice, muchas personas no tienen verdadera fe en el espiritismo y retrocedieran horrorizados al pensar en ser mediums. O sea, usted y yo no quisiéramos ser mediums, pero en esta manera somos medios espiritistas para el diablo, para engañar y para meter el diablo ¿en dónde? En la iglesia. Haciendo estas formas de teatrales y dramas y muñecos mediums o la ventriloquía. Tremendo esto. Gloria a Dios por este mensaje.
Dice aquí, sin embargo, se aventuran a colocarse en una posición donde Satanás puede ejercer su poder sobre ellos. O sea, estas personas se aventuran, o sea, las mujeres y las personas que presentan estos dramas, ancianos, hay ancianos que son muy dramáticos y les gusta el drama y les gusta todas estas cosas en la iglesia. Pero se están aventurando a Satanás. Dice muy claramente, los tales no se proponen penetrar hondo en esta obra, pero no saben lo que están haciendo. O sea, hay personas que no saben lo que están haciendo porque no estudian o no leen, yo no sé qué les pasa. Y los ponen como ancianos y ellos creen que ya porque son ancianos ya son salvos. Y que porque son pastores ya son salvos. Y que porque son ministros ya son salvos. Hermanos, tenemos que estudiar bien el plan de salvación. Esto tiene que ver con el engaño, el espiritismo para este último tiempo. Se está aventurando en el terreno de Satanás, el diablo, y lo está tentando a que lo domine. O sea, con estas formas de teatro en la iglesia, con estas formas teatrales, con estas payaserías, con estos globos y bombas en la iglesia, y pues que la estrella de David, que dicen, pero es la estrella de Tamuz, y árboles de Navidad y todas estas cosas, hermano. Todas esas cosas son trampas del diablo y está la persona tentado a que lo domine el diablo. Este poderoso destructor los considera como su presa legítima y ejerce su poder sobre ellos contra la voluntad de ellos mismos, o sea, de los mismos. Pero como ya se han aventurado en estar en estas cosas, entonces el diablo dice, no, aquí ya los tengo. Y él no los va a soltar facilito. No los va a soltar facilito, mi querido hermana de escuela sabática o que les gusta tanto el drama y representaciones teatrales en la iglesia. O mi querido amigo ministro y pastor que usa el muñequito por la ventriloquía. El Satanás no los va a soltar. Si ustedes no se ponen en las manos de quién, de Dios. Cuando Él desea dominarlos, no pueden. Cuando desean dominarles, no pueden. O sea, cuando estas personas quieren ya soltarse, ya no pueden. Cuando se presentan de esta manera en la plataforma con dramas y con todas estas cosas. Entregaron su mente a Satanás y él no renunciará a ellos, sino que los mantiene cautivos. Oiga, pues, tenemos que, dice, entonces, ¿cómo puede una persona zafarse de estas cosas? No volviéndolo a hacer, dice, solo el poder de Dios puede librar el alma entrampada. O sea, esto es una trampa del diablo. Las teatralidades en la iglesia es una trampa ¿de quién? Del diablo. En respuesta a las fervientes oraciones de sus fieles discípulos. Dice, pero las masas despreciaron las verdades de la palabra de Dios y prefirieron escuchar las fábulas. O sea, muchas personas pueden despreciar este mensaje y podrán seguir con sus teatralidades, podrán seguir con todas estas cosas, pero están desoyendo la palabra de Dios. En 2 de Tesalonicenses dice muy claramente 2, 10 y 11. Miremos lo que nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 10. 2 de Tesalonicenses capítulo 10 y 11. Capítulo 2, versículo 10 y 11. 2 de Tesalonicenses 2, 10 y 11 dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Si ustedes no creen en este mensaje, mis queridos amigos y pastores de la iglesia adventista, líderes de la iglesia adventista del mundo entero, porque si aquí en Colombia y en muchas iglesias se ve esta teatralidad y se ve ya la ventriloquía con un muñeco, eso en todas las iglesias casi que está. Entonces, si desoyen este mensaje, pues pasará como le pasará a los mundanos y a los que no quieren arrepentirse. Entonces Dios les enviará un espíritu de error, se retirará el Espíritu Santo de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Qué tristeza que el Espíritu Santo se retire de nosotros por estar con estas payaserías en la iglesia.
Entonces miremos lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Los más licenciosos y corrompidos se sienten altamente halagados por estos espíritus satánicos, que para ellos son espíritus de sus amigos muertos, y sus mentes carnales se engríen vanamente. Vemos que la ventriloquía era de los muertos. Y dice que esto es espiritismo moderno, y hoy lo presentan en la iglesia con un muñeco para hacer reír a la gente y diciendo que es un mensaje de Cristo. Cristo no necesita estos mensajes en la iglesia. Necesita son mensajes del sábado, mensajes de cómo debemos de considerar a los muertos, que los muertos no saben nada. En la iglesia debemos de estar presentando el triple mensaje de la iglesia adventista del séptimo día en los sermones, no estas cosas, para divertir a la gente a mediodía en el culto de las 11. Nosotros necesitamos que nos diviertan, nosotros necesitamos que nos digan palabra de Dios y que nos digan la verdad, que no estén engañando a la gente con esto. Y a veces dicen y se sienten como malucos cuando uno les recrimina o les dice algo acerca o les exhorta acerca de estas cosas. Pero lastimosamente tenemos que hacerlo. Porque conociendo la verdad tenemos que decir la verdad. Entonces dice aquí, y el espiritismo es una mentira. ¿El espiritismo no es qué? Una mentira. Esto es espiritismo moderno. La ventriloquía y los dramas y todas estas cosas en la iglesia, los dummies y los títeres, todo eso es espiritismo moderno, y el diablo quiere meterlo a la iglesia, aún por los líderes y pastores, y porque los líderes son los que dejan meter todas estas cosas. El diablo está atacando el liderato de la iglesia adventista del séptimo día. Se basan en la gran mentira original: no moriréis. O se basan en la mentira original: Satanás hablando por medio de una ¿qué? De una serpiente, un medio. Porque las serpientes no hablan, los animales no hablan. Los que aceptan de lo recto, los que se apartan, de lo recto, están en grave peligro ahora. Estamos preparados para resistirle por la palabra de Dios, la única arma que podemos usar con éxito. O sea, cuando se presenten todas estas cosas, estamos preparados con la palabra de Dios para reprender todo este pecado en la iglesia, todas estas cosas en la iglesia. Porque estos temas no se presentan en la iglesia. No se habla del espiritismo, no se habla nada. Claro, como están con los dramas y con todas las cosas, y como no tiene que ver con el espiritismo, y con los títeres y con todas las cosas, entonces no lo presentan. Ay, mi querido amigo y pastor. Ay, mi querida iglesia adventista. Tenemos que hacer frente a esto con la palabra de Dios. Yo por eso estoy haciendo frente por medio de este canal, porque en la iglesia no lo dejan aún. Pero por este canal Adventista Sana Doctrina estoy enviando este mensaje a la iglesia, por la historia, por el comentario bíblico adventista y por la Biblia y por el espíritu de profecía, para que sepamos que esto es palabra de Dios y que Dios no está de acuerdo con esto. ¿Dios no está de acuerdo con qué? Con esto. Dios no está de acuerdo con esto. No está de acuerdo. Miremos lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. Miremos lo que nos sigue diciendo la palabra del Señor. Tenemos que resistir a estas cosas con la palabra de Dios. No con otra cosa más, sino con la que, con la palabra de Dios. Dice, que no haya rarezas, dice aquí que no haya rarezas o excentricidad de movimiento de parte de aquellos que predican la palabra de verdad, porque tales cosas debilitan las impresiones que debieran realizarse por la palabra. Hemos de estar en guardia porque Satanás es persistente, si es posible, de mezclar su influencia maligna con el servicio religioso. Que no haya ninguna exhibición teatral, porque esto no contribuirá a fortalecer la creencia en la palabra de Dios, más bien desviará la atención hacia la gente humana. Oiga, mi querido amigo y pastor, esto es realidad. Mire lo que dice aquí. La obra de Satanás consiste en inducir a los hombres a no tener en cuenta a Dios, a absorber de tal manera su atención que no pensarán en su Hacedor.
La educación que recibieron fue de un carácter tal que contribuyó a confundir la mente y eclipsar la luz verdadera. Satanás no quiere que la gente conozca a Dios, y si puede poner en ejecución juegos y representaciones teatrales que confundan los sentidos de los jóvenes para que parezcan seres humanos en las tinieblas, mientras que jóvenes para que perezcan seres humanos en las tinieblas, mientras que en derredor suyo brilla la luz, queda bien complacido. Satanás no quiere que los jóvenes se salvan ni que nadie se salve. Entonces los eclipsa por medio de fútbol, de juegos y de todas estas cosas y de cosas teatrales. Cuando se necesitan fondos para sostenimiento de la iglesia, un bazar o una diversión teatral o un gran banquete es ofrecido. ¿Acaso no es esto idolatría? O sea, todo eso es idolatría, hermano. Que vamos a hacer un banquete, que vamos a hacer tamales para vender, para poder fortalecer la obra de Dios. Hermanos, eso es idolatría. Dice la profeta Elena G. de White claramente en sus escritos. Miremos lo que sigue diciendo aquí. La presentación de cualquier cosa natural teatral es la presentación de cualquier cosa de naturaleza teatral en la predicación de la palabra de Dios equivale a usar fuego común en vez de fuego sagrado, encendido por Dios mismo. ¿Cómo? O sea, hermanos, ¿cómo se utilizan unas cosas de esas? Mire lo que está diciendo la palabra de Dios, que eso es fuego común en vez de fuego sagrado, como lo que hicieron los sacerdotes, hijos de Aarón, cuando entraron al lugar santísimo, que ofrecieron fuego común en vez de fuego, ¿qué? De Dios. Mi querido amigo y hermano, esto nos dice la palabra del Señor. Yo te pido que compartas este video, porque la iglesia no lo predica. Mi querido amigo y hermano adventista, y persona que veas este video. He subido este video porque me he visto la necesidad de esto en la iglesia. Esto es una necesidad grande, porque la iglesia, el Satanás, está entrando el espiritismo en la iglesia con lo teatral. Y ninguno quiere darse cuenta. Pero Dios me ha mostrado esto, y es bíblico y profético y histórico. Nada de estas cosas, mi querido amigo y hermano. Comparte este video, dalo a conocer por todo el mundo. Compártelo. Comparte el video, mi querido amigo, hermano y adventista. Comparte ese video. Yo sé que hay muchas personas que no quieren nada, no quieren ver más esto en la iglesia. Compártanlo para que vean que es Dios el que nos está hablando. No es este ser humano. Y no utilicemos cosas teatrales ni de ninguna especie. Utilicemos únicamente la palabra y el espíritu de profecía y presentemos la verdad para este tiempo. La marca de la bestia, todo esto. Que la iglesia católica romana y las otras religiones son el sistema babilónico, pero que hay hijos de Dios y que hay que presentar bien estos temas para que cuando vengan a la iglesia no vengan con Babilonia, sino que vengan sin Babilonia. Mi querido amigo y hermano, te invito a que te suscribas al canal adventista para cuando se suba un video, entonces te llegue a ti. Y como le he dicho, gracias a todos los que se han suscrito al canal para oír estos videos. Gracias por apoyar el canal. Sigue apoyándolo suscribiéndote al canal adventista, Sana Doctrina. Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz, y que conozcas que esto no le agrada a quién, a Dios. Que Dios los bendiga y comparte este video. Suscríbete al canal y vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este tema, por este maravilloso tema, Padre misericordioso, para que tú nos ayudes cada día a ser verdaderos cristianos en la iglesia y que no utilicemos nada de drama ni teatro, ni ventriloquía, ni ningún muñeco, ningún terafín, ni ningún ídolo, ni nada de estas cosas, Padre misericordioso, ni juegos, ni fútbol, ni nada, ni voleibol, ni nada de esas cosas,
porque eso no te agrada a ti. El mensaje es predicar el evangelio por medio de la palabra de Dios, no ganado con cosas del mundo. Te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados y faltas y la negligencia de la iglesia para presentar el mensaje. Pedimos, Señor, que nos bendigas y nos protejas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén, amén y amén.